A continuación, para referirse a los acontecimientos que son de dominio público, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. Conciudadanos, me dirijo al pueblo de la Nación participando de la misma preocupación e indignación que provoca un hecho cruel, inútil y agraviante. Bajo este suceso, Montonero se da a conocer como una organización armada. Somos testigos de una torpe maniobra del extremismo ideológico que en escala continental golpea todas las fronteras de América y del mundo. Hay una historia que es hasta el año 70 y está la historia que viene de ahí para adelante. Fría y calculadamente, la persona de un expresidente de la nación, los uniformes de la patria y el aniversario del ejército han sido combinados para desatar la guerra entre hermanos y hundir a la Argentina en la confusión y la anarquía. La aparición de Montoneros, ¿no?, en escena, que no es poca cosa. General Aramburu, usted ha sido secuestrado por una organización revolucionaria peronista que lo va a someter a juicio revolucionario. Bueno, Formas Revolucionarias nace de una gran atracción que tengo por la historia argentina en general y por este hecho en particular, ¿no?, donde unos jóvenes realizaron una gran hazaña, dejando de lado toda orientación política o moral. No se puede negar que el operativo que hicieron estos jóvenes de 22, 23 años en adelante fue algo realmente digno de contar y de recordar, y que fue un efecto bisagra también en nuestro país, y es algo muy, muy interesante, y me parecía muy propicio también para hacer una obra sobre este hecho. Cuando lo leí me pareció un texto maravilloso porque habla de un hecho histórico muy importante de nuestro país. Creo que la dramaturgia tiene aspectos realmente interesantes, que si bien hay aspectos históricos y algunos otros que parten del imaginario de Mariano, y que si uno se pone a ver cómo es la historia, puede darse cuenta que lo que sucede en la obra es algo que tranquilamente podría haber sucedido en la realidad. Es como que se engancha perfectamente desde el principio hasta el fin con un supuesto que realmente nadie sabe qué es lo que pasó ahí dentro. Entonces, tranquilamente podría haber sucedido así, podría saberlo hoy Firmenich y el resto de las personas no podríamos saber si sucedió así o no. Eso es algo que me parece muy brillante de la obra y de la dramaturgia, por sobre todo. Algo que no puedo dejar de decir es que después de leer el texto me quedé muy fascinado con la mirada sobre los vínculos, ¿no?, sobre la parte sensible de este hecho histórico que es concreto y que es secuestrar a un expresidente. Es un acto revolucionario y muy fuerte, pero con una mirada sensible y una mirada que tenía que ver en cómo se vinculan estos personajes que son, creo que los cuatro tienen mucha fuerza y las dinámicas entre ellos es muy distinta la relación que puede llegar a tener Fernando y Norma a la que tiene Fernando con Aramburu o Fernando con Mario. En cuanto a la ambientación, Joaquina es una de las características de por qué la elegí a ella como asistente de dirección. Joaquina tiene una mirada muy, muy fina de lo que es el equilibrio escénico, de lo que son los colores, de lo que es la paleta de colores en general, de lo que es la escenografía, de lo que es el vestuario.
Y si bien yo tenía la idea, por ahí no sabía cómo aplicarla en escena. Yo quería que el público entrara a la sala y que de verdad sintiera que estamos en los años 70 y para lograr eso se necesita que la ropa sea fiel, que los colores sean fieles, que los muebles sean fieles, que la escenografía en general sea fiel a eso, que la música lo sea, etcétera, etcétera. Una serie de condimentos que hacen el todo, ¿verdad? Y Joaquina la verdad que fue fundamental para eso y el mérito es todo de ella. Me parece que es un texto que tiene mucho para explorar, mucho para ofrecer. Enseguida que lo iba leyendo se me iban apareciendo muchas imágenes y me parece que es mucho más de solo lo que se dice, ¿no? Tiene un trasfondo muy interesante para poner en escena y para pensar. Es una versión de lo que fue, pero es una versión muy acertada a mi modo de ver y muy cercana a lo que fue en realidad. Pero finalmente siempre una obra de teatro es una ficción, porque lo que pasó esos días ahí adentro solo lo saben quienes estuvieron. Una vez que tuvimos en claro la idea del proyecto, decidimos buscar a los y la actriz. Hicimos un casting, el casting quedó, habían quedado 2 personajes, que luego fue uno solo, que es el personaje de Mario Firmenich. Hola, ¿qué tal? Buenas. Mi nombre es Yedro Jonathan, con J sin H, y represento a Mario Eduardo Firmenich en la obra de Mariano López, Formas Revolucionarias de la Sensibilidad. Yo ingresé a la obra por medio de casting, fue hacia el verano, principios del 2019. Tenía un amigo que me había informado que iban a hacer un casting para obra, así que me presenté y quedé para el papel de Mario Eduardo. Sé algo que digo, bueno, que en su momento, sin saber de por sí de qué iba la obra, Mariano luego me fue pasando el texto e informando. A veces la suerte hace que uno logre quedar en una obra como ha sido, como es, Formas Revolucionarias. Bueno, hicimos un casting donde ahí salieron 2 personas elegidas, uno para el papel de Norma y otra para el papel de Mario Firmenich. La que había quedado para el papel de Norma, después tuvimos un reemplazo, así que del casting solo quedó Mario Firmenich, que es Jonathan Yedro. Me pareció un actor ideal para ese papel porque Jonathan es una persona muy trabajadora, muy responsable, que se interesó muchísimo por el personaje y por aprender más sobre el hecho. La construcción del personaje de Mario fue una construcción bastante particular, tanto como del personaje por su historia en sí, como también el resto de los otros personajes que habitan la obra. Por sobre todo porque de los 4 personajes, el único que hoy sigue vivo es Mario Firmenich, justamente. Entonces, el resto de los personajes fallecieron medianamente cercano a esa fecha, y su historia no es que cambie mucho. En cambio, en el caso de Firmenich, hay un supuesto y un misticismo que se le agrega a lo que es su persona hoy en día, que a nosotros no nos servía, porque nosotros necesitábamos el Mario hasta el año 70, por lo cual tratamos de trabajar con esa poquita información que fuimos recolectando y con nuestra propia apuesta y nuestra propia idea del personaje. Lo interesante es que dentro de esta visión que nosotros teníamos de Firmenich, de nuestro personaje, había pequeños detalles que por ahí fuimos encontrando en libros que se
asemejaban a nuestra visión que nosotros teníamos de nuestro Firmenich. Entonces fuimos creándolo y fue quedando este Firmenich arrollador, avasallador, este Firmenich que era impaciente, este toro Firmenich. Así como esto también, otra cosa que también fue interesante encontrar es que dentro de todo lo que es lo no dicho del personaje, nosotros, si bien tratamos de no contaminar, como decía, a Mario de todo lo que es su historia posterior al Aramburazo, el personaje tenía todo las características y lo no dicho estaba cargado de todo este supuesto y este imaginario de lo que vendría a ser Mario después. Tal fue así que en algunos de los ensayos, mientras creamos el personaje, fue apareciendo este Mario. En el inconsciente de este Mario, en lo no dicho de este Mario, estaba este Mario que es el que nosotros creemos que fue después del 70, ese personaje que nosotros no llegamos a tocar, pero que estaba muy dentro de él. Derrocar a Onganía, el líder de la dictadura represiva, los bastones largos para llamar elecciones con el peronismo incluido. Ninguno de los tres actores que interpretaron a los jóvenes montoneros tenían un conocimiento previo del hecho, así que los tres inmediatamente se pusieron a investigar sobre el mismo, más que nada Lucía Cardoso, que interpreta a Norma. Como actriz y parte del elenco de Formas Revolucionarias de la Sensibilidad, puedo decir que tanto el proceso de la creación del espectáculo como el proceso de la creación de mi personaje, que en este caso es Norma Rostito, fue un proceso que disfruté muchísimo. Yo recuerdo que me puse a investigar y bueno, leí por ejemplo la biografía de Norma Rostito para ver cómo era esta mujer, ¿no? Qué sensibilidad tenía, más allá de los ideales, ¿no? Sino cuáles eran sus motores, sus deseos, de dónde venía su energía y cómo era su vínculo, sobre todo con Abal Medina, que es el protagonista de esta obra, que era pareja de Norma Rostito. Entonces, con Sebastián tuvimos que también, además, hacer un trabajo profundo de vínculo, ¿no? Que fue maravilloso, la verdad. Creo que logramos poder tener una química interesante en escena. Así que hicimos mucho trabajo de mesa, mucha lectura, mucho empaparse, ver películas, documentales y leer muchísimo. Y después, a la hora ya de ponernos a trabajar con el cuerpo y empezar a trabajar lo vincular sobre todo, me parece que fue un proceso bellísimo. Lucía fue nuestra tercer Norma, después de unos vaivenes que tuvimos con otras actrices y una desmotivación personal que tuve yo para cuando, en cuanto a la obra, viene Lu a sacar las papas del fuego y hacer una interpretación impecable. Norma Rostito era una persona de mucho carácter. Si se tenía que imponer, se imponía, era una persona muy severa, pero a la vez era una persona muy cariñosa, muy contenedora, muy madre de todos los demás, ¿no? Ella era la mayor de los chicos y era muy compañera, muy responsable y muy buena. Y Lucía tiene un poco de eso también. A veces te asusta, a veces te da miedo, pero es una persona fiel que siempre va a estar ahí y que si vos necesitas algo, Lucía, sin pensarlo, te lo va a proporcionar. Comunicado número 1 al pueblo de la nación. Hoy, a las 9:30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción, a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Mi nombre es Sebastián Mejías, soy actor
Interpreto a Fernando Valmedina en la obra Formas Revolucionarias de la Sensibilidad de Mariano López. Lo primero que me llevó a decir que sí era desprenderme de mi último trabajo actoral, que tenía que ver más con el cuerpo farsesco, con la farsa, y acá la propuesta era realista, y también el hecho de que sea un hecho histórico también me parecía interesante para el actor poder tener una búsqueda que tenía que ver con buscar, recolectar datos, ver documentales, llenarme de esa historia que desconocía, y también el planteo del personaje se alejaba mucho de lo que soy. Y eso me parece que son los desafíos y riesgos que son sumamente interesantes para el actor. Llegamos a Sebastián Mejías en realidad por cuestiones de la vida. Él estudiaba en la misma facultad que yo y que Joaquina, así que lo llamamos y lo convocamos. Me parecía que el fit to roll de él daba muy bien para Fernando Valmedina, y al final comprobamos que hizo un gran trabajo con el personaje, que es uno de los que lleva la obra al hombro. Por una idea, por un futuro, por una esperanza. Pero todo lo que hay acá también se rompe con facilidad. O sea, miren lo que son todo esto, se rompe fácil, está todo seco. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Félix Bello, soy actor de la obra Formas Revolucionarias de la Sensibilidad. Y bueno, quería contarles que un poco mi llegada a la obra fue por una compañera de grupo, que es Lucía Cardoso, que se contactó con Natalia López, que es mi compañera en la Asociación Argentina de Actores, donde somos delegados. Y bueno, obviamente estaban buscando a alguien que representara mejor dicho, que interpretara al general Pedro Eugenio Aramburu. Félix, nos habíamos encontrado en un café. Félix llega después de haber leído el guión, que yo ya previamente se lo había mandado, y nos entrega su modesto currículum de aproximadamente 4 hojas, y no sé si me estoy quedando corto. Y bueno, empezamos a hablar de la obra, y ahí nos dimos cuenta que Félix era el indicado para Aramburu, porque él también es un tema que ya conocía y que le gusta y que lee. Tenemos muchos pensamientos iguales en cuanto a estos temas, así que ese encuentro fue muy gratificante, y después trabajar con Félix fue una experiencia única, de muchas experiencias gratificantes que me ha dado esta obra. Trabajar con Félix, con todo el elenco quiero destacar, ¿no? Pero Félix, la verdad que fue algo maravilloso conocerlo. Cuando llegué a hacer la obra me encontré con un grupo de jóvenes con una gran disciplina, un gran entusiasmo y una gran capacidad de trabajo. Desde Mariano, que es el director, hasta su asistente, Joaquina, y mis 3 compañeros actores. Se había ido alguien que estaba haciendo Aramburu, y bueno, había un tiempo muy específico, que eran unos meses, para desarrollar la apuesta y componer el personaje, lo cual ya era una complicación que acepté como responsabilidad asumirla, porque para mí era un gran desafío hacerlo. Pero me encontré con un grupo muy cálido, pero también muy trabajador, y eso a mí personalmente me encanta, y con conocimiento también, ¿no? Con buen material humano, pero también con buen material profesional. Recuerdo que cuando se pone en personaje le cambia rotundamente la cara, no parece él. La verdad que hace una transformación impecable. Ya desde los momentos previos a las funciones él se sentaba a leer el guión,
solo un rato antes, pedía por favor que nadie lo molestara y nosotros obviamente no lo hacíamos, pero lo podíamos ver ya que se le iba transformando la cara y se iba volviendo en esta persona no mala, porque la obra no quiere separar entre malos y buenos, pero sí una persona bastante diferente a lo que es Félix en realidad. Después el proceso de la creación de lo que podríamos llamar el personaje Aramburu, cuando es un personaje que existió realmente, que fue alguien que es parte de la historia argentina, de una trágica historia argentina, pero finalmente de la historia, es como mucho más complejo. Bastante más complejo. Esta complejidad tiene que ver con que ese personaje existió, tenía un rostro, etc. Obviamente yo ahora toda mi vida usé barba, tengo el pelo canoso, la barba canosa. Mi transformación tenía que ser absoluta, porque Aramburu tenía el pelo, en esa época se lo tenía, peinado a la gomina, absolutamente afeitado, pulcramente afeitado, militarmente afeitado. Y bueno, esa transformación me ayudó a la creación del personaje, porque cuando me teñí y me afeité y me miré al espejo, me encontré con otra persona. Pensemos que eran, no sé, desde que me creció la barba que yo usé barba. En algunos personajes me la he recortado, en algunos otros me he dejado el bigote, pero nunca desapareció absolutamente. Ahora había desaparecido y ahí aparecía una especie de inicio del personaje, viéndome en el espejo y impresionándome mucho. Yo vengo de una familia peronista, adhiero a ese movimiento desde que soy muy joven, me he tenido que exiliar de la ciudad por esa misma razón. Por lo tanto, la figura de Aramburu era una figura que en mí jugaba un doble rol, que era, por una parte, esa aceptación de encontrar al ser humano Aramburu, a la persona Aramburu, y no hacer al monstruo. El monstruo ya lo conocíamos, ya sabíamos lo que había hecho. Pero había que encontrar esa parte humana, ese que extrañaba a su hija, ese otro que quería no morirse, que pensaba en su esposa, en volver a su actividad normal, ¿no? Y que pensaba que nunca iba a haber un juicio del pueblo sobre él, un ajusticiamiento. Yo, Pedro Eugenio Aramburu, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de presidente provisional de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. La obra tiene momentos de tensión, tiene momentos de pelea, tiene cachetazos, tiene besos, tiene romance, tiene conspiraciones, tiene abrazos, tiene un montón de cosas. Buscar hacer lo mejor que podemos dar y que creemos que el público merece. Siempre esa fue la idea, que demos lo que el público merezca y no cosas a medias ni sin terminar para sacar algo. Tuve una muy grata sorpresa, creo que todos la tuvimos cuando estrenamos, que más allá de la satisfacción de haber logrado estrenar la obra y de hacer un producto que nos gustase a todos, tuvimos una gran respuesta del público, y eso es algo que la verdad yo particularmente no esperaba. Cuando yo escribí la obra, yo siempre fui consciente de que estaba escribiendo una obra histórica, política, ¿no? Y que tal vez a no todo el mundo le guste eso, y que tal vez no vaya nadie a verla, o eran muy pocos los que se interesaran por esos temas. Sin embargo, tuvimos una temporada excelente de muchísima gente que iba a ver la obra, llenamos sala todas las funciones. La verdad que creo que ninguno se esperaba la reacción del público que hemos tenido durante toda la temporada. La verdad que eso también es para sentirse súper agradecidos, y uno como hacedor de teatro le pone tanto empeño, uno trabaja mucho tiempo, ensaya, y ya después, una vez que salís a escena, la obra ya
ya es del público, digamos. Y desde ese lugar la respuesta que hemos recibido es sorprendente de lo linda, de lo linda que fue la respuesta, de las reflexiones de la gente al salir de la sala. La verdad que estoy sobre todo muy agradecida con eso también, con mis compañeros, con el director, con el asistente y con la gente que nos ha dado devoluciones hermosas. Creo que hemos tenido una temporada, la verdad que excelente. Tuvimos la suerte de hacer técnicamente todas las funciones de temporada y de hacerlo a sala llena. El recibimiento que hemos tenido, la verdad que fue quizás... Yo en lo particular no tenía una expectativa respecto a qué esperar del recibimiento, pero nos sorprendió. Tuvimos un gran recibimiento, quizás más de lo que se esperaba. Por otra parte, la recepción del público y la repetición de las funciones hacía que hubo un boca a boca fantástico y la gente recibía muy bien. No solo la gente que de una edad que había vivido esa historia, sino los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que querían también saber cómo había sido todo eso. A mí me parece importante resignificar este hecho histórico después de 50 años y repensar la historia también de manera objetiva, porque pasó mucho tiempo, y jugar en relación a lo que ha sucedido en la Argentina a lo largo de su historia. Que todos estemos conformes y que todos tiremos para el mismo lado fue lo que hace que hoy en día la obra siga creciendo y va a seguir creciendo por un largo rato. Bueno, y esto no terminó, tuvimos un año un tanto complicado, 2020, pero Formas Revolucionarias de la Sensibilidad va a volver más fuerte que nunca cuando se pueda, y allí estaremos en las funciones para todos aquellos que quieran venir a vernos nuevamente o por primera vez. Estaremos con Formas Revolucionarias más afiladísimos que nunca.